Bueno, la idea de la clase de hoy es hablar de la importancia de ser protagonistas de nuestros vínculos y no solo personas que actúan o reaccionan en sus relaciones. Y vamos a ver algunas herramientas para poder comunicarnos mejor. El propósito de hoy, de este espacio que vamos a tener, es observarnos, pensar, meditar, cómo nos estamos vinculando con las personas que tenemos alrededor. Va a ser ese espacio que vamos a crear entre todas. Vamos a desarrollar un poco más de conciencia. Eso es importante para poder hacer cambios. Cuando uno se da cuenta que hay algo que tiene que cambiar, entonces recién ahí puede accionar. Otro objetivo de este tiempo es elegir de nuevo, tomar herramientas para poder modificar nuestra forma de relacionarnos. Una de las cosas que tenemos que entender es que no vamos a ver la realidad como es tal cual. Cuando nosotros estamos hablando, yo estoy hablando con ustedes ahora, voy a tomar el ejemplo de esta clase. Mi intención es una, pero ustedes, a lo que yo les voy explicando y a este entorno, a esta plataforma, a esta clase, la van a recibir, la van a interpretar cada una desde su propia vida, desde su propio lente. ¿Por qué? Porque cada una tiene historias de vida diferentes, experiencias de vida distintas, creencias, valores, algunas han atravesado heridas, traumas, situaciones difíciles, y todo ese conjunto, hasta el día de hoy, conforma su forma de ver la realidad, su forma de ver cada entorno y en este caso, por ejemplo, una clase. No vamos a ver todas lo mismo, tampoco su familia ve igual que ustedes, incluso sus hermanos que crecieron en la misma familia son totalmente diferentes. No todos interpretamos de la misma manera y eso es importante que lo podamos comprender porque nos va a ayudar a ser más empático a la hora de vincularnos. Entender que el otro tiene otro punto de vista y que tiene otra forma de ver las cosas, porque está atravesado por otra realidad de vida, digamos. Por más que haya crecido en la misma familia que nosotros. ¿Cómo llegamos al resultado o a la acción concreta que tomamos? Este hecho o esta situación concreta que nosotros vivimos genera una interpretación. Yo observo o yo pienso esa situación desde mi lugar, desde mi óptica, desde mi realidad, desde mi punto de vista. Susana desde su punto de vista, Gaby desde otro punto de vista. Piensen en algún conflicto o en algún vínculo que tengan. Uno cotidiano, de todos los días. ¿Con quién viven ustedes? ¿Alguna persona con quien se relacionen? Y imagínense una situación cotidiana. Levantarse en la mañana, usar el baño, hacer las tareas de la casa, organizar la comida y hacer los mandados. Todas esas son situaciones cotidianas que nosotros vivimos y cada uno de los integrantes de esa familia va a tener una interpretación distinta de esa interacción familiar. Lo pongo como familia porque es lo más común que nosotros atravesamos todos los días y donde generalmente se generan más conflictos. En un hecho puntual, por ejemplo, me dejaron los platos sucios, mis hijos, en la bacha. Yo me encuentro con esos platos sucios y interpreto que no consideran que yo estoy trabajando, que son unos desordenados, que no prestan atención a las cosas importantes, que no me cuidan como mamá, que no se cuidan ellos. Esa es la interpretación de la madre. Y la interpretación del hijo capaz, ay, bueno, lo dejo acá porque mamá total siempre lo lava. No se hizo toda esa historia en la cabeza. Sin embargo, esa mamá sí. Todos esos pensamientos que hay en los hijos y esos pensamientos que hay en la madre generan emociones diferentes. El hijo, inmutable, sigue su actividad, tomó su té, lo dejó en la bacha y se fue a hacer sus cosas, a estar con el celular, a ver una peli, lo que sea.
Y la mamá que se encuentra con ese vaso se enoja, se frustra, se molesta. Son todas emociones. ¿Y qué genera? Lenguaje, una forma de comunicación. La mamá puede ser que se enoje y le hable mal al hijo, o puede ser que refunfuñe, no le diga nada, simplemente lave el vaso y ya. Puede generarse un montón de interacciones entre ellos o no, de acuerdo a las perspectivas de la madre y a las perspectivas de los hijos. Y el resultado puede ser un conflicto declarado, si la mamá le plantea al hijo, ¿por qué no lavaste la taza? Siempre me dejas la taza. ¿Por qué no prestas atención? El hijo se enoja, se va a la pieza, cierra la puerta. No me hables, no sé. Algo así se genera un conflicto. O si la mamá no dice nada, se calla la boca, lava la taza, enojada, pero la lava igual y no dice nada. Sigue con sus tareas. Esa puede ser una opción. O otra opción podría ser que la madre se acerque sin enojarse y le diga a los hijos, o al hijo, a la hija, por favor, presta atención la próxima vez, lava la taza, para que yo me pueda dedicar a otra tarea. O la tarea que vos tenés que hacer, te corresponde a vos lavar tu taza cuando terminás de desayunar. Cada uno lava su taza, tu hermana lava su taza, yo lavo mi taza, todos colaboramos en la casa. Por ejemplo, y el hijo dice, bueno, está bien. Listo, no me di cuenta. Fíjense que los tres tuvieron resultados distintos. Cada interacción generó resultados diferentes. Entonces acá la diapositiva dice, los conflictos casi nunca empiezan cuando hablamos, en el anteúltimo, sino mucho antes, en la forma en que observamos lo que está pasando. Lo que hubo en la cabeza y la historia que se hizo esa mamá y la historia que se hizo ese hijo en la cabeza, fue lo que llevó a esos pensamientos, a esas emociones, a esa interacción verbal, o ese silencio donde la mamá no dijo nada y siguió lavando la taza y ya, y generó un resultado, que puede ser un conflicto, puede ser que se entiendan, que lleguen a un acuerdo, o frustración, la madre frustrada, callada la boca sin decir nada, sigue esa tarea al otro día igual, puede pasar igual, porque no hay un diálogo, no se comunica que hay un malestar. ¿Eso se entiende? ¿Cómo es la escalerita esa de desde el hecho concreto, la situación que vivimos, cómo lo interpreto yo, cómo lo interpreta el otro, todos los pensamientos que se generan, la historia que nos hacemos en la cabeza, todas las emociones que se generan, lo que decimos, lo que no decimos? A veces no decimos palabra, pero tenemos gestos. Sí, Gaby. Sí, todo el tiempo. No, nada, quería decir que cuando hacía todo eso, digo, ay, es lo que me pasa a mí. Todas las emociones que me corren de malestar, porque digo, no se da cuenta, no ve, no se levanta, y todo lo que me pasa en el cuerpo, porque las emociones, encima lo que a veces uno calla, o lo que habla, cortito, ya lo habla con una emocionalidad. Si no es de alegría, que te trae alegría, algo que el otro está haciendo, ya sea en la misma casa o un familiar que uno se vincula, y que te genera pensamientos que vos decís no se da cuenta, cómo, no valora, y te lo vas callando y nada, vas acumulando cosas y a veces los pensamientos y aún los que callamos nos generan emociones y nos atraviesan el cuerpo. Y a veces decís, ay, no doy más. Y a veces capaz que te preguntaron una cosa, le contestaste, pero le contestaste con una emocionalidad. Nada. Acumulamiento. El acumulamiento Tal que a veces uno puede hacer, porque viene evitando que no haya conflicto, que no haya pelea, pero en ese vínculo hay cosas que no, y más generacionalmente.
más con diferencias generacionales. Y vos decís, ¿cómo? A ver, yo le ayudé en esto, esto, y el otro no pone de su parte. Y todo lo que Claro, genera en frustración, en es- enojo, sí, en amargura, sí. en Una, bronca. una de las cosas que tenemos que pensar en las generaciones, que estaría bueno por ahí que lo charlemos más adelante, el tema de esto, lo que decía antes. Cada uno es atravesado por una historia, por un contexto. Los jóvenes, adolescentes, niños, nosotras, transcurrimos nuestra historia de vida en un contexto social determinado, con valores determinados, con herramientas determinadas. Casi todas, quizás muchas cosas compartimos de experiencias de vida, pero si nos juntamos con jóvenes, ellos atravesaron otra historia. Les falta atravesar muchas cosas para tener una madurez y una comprensión que nosotras tenemos hoy. Y quizás no lleguen tampoco a la misma madurez y comprensión porque son contextos diferentes, sociales. Pero creo que es importante entender, primero, que va a haber una diferencia de pensamiento, de interpretación, que es normal. No es que el otro lo hace a propósito, sino que dada el contexto en el que se crió, en el que fue educado, tiene una forma de ver las cosas totalmente diferente a mí. Entonces es importante aprender a comunicarnos y encontrar un punto en común, un lugar de encuentro, donde cada parte es intencional a la hora de, vamos a resolver, vamos a hablar, pongamos, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que necesitas? ¿O qué te genera esto? Donde cada uno pueda hablar desde su perspectiva, no para ver quién tiene razón, sino para entender. Si yo te entiendo a vos, si vos hablas chino y yo hablo castellano, yo no te voy a entender nada. Bueno, pensemos que los adolescentes y los jóvenes hablan chino para nosotras. Y para ellos nosotros hablamos, no sé, alemán. No entienden, no llegan a comprender muchas veces lo que nosotros le queremos decir. Por eso es importante ver qué palabras, qué contextos, de qué manera esa separación que hay sea más chica, acortar, digamos, esa distancia. Está bueno como para ponerlo en la mesa, digamos, y poder pensar distintas estrategias, porque todos son distintos. Si esa persona hace algo que a mí no me gusta, o yo hago algo que a esa persona no le agrada, va a generar del otro lado, como dijimos, toda esa escalerita de interpretación, pensamiento, emociones, palabras, silencios y un resultado, que puede ser el conflicto. Si en lugar de generar, o sea, pasar del hecho rápidamente, interpretar, pensar, emoción, lenguaje, todo explosivo, hago una pausa, como dice acá, el poder de la pausa, entonces voy a pasar más tiempo en hacerme preguntas sobre lo que estoy pensando, sobre la emoción que me está generando esta situación, sobre qué es lo que podría hacer o dejar de hacer para obtener un resultado que yo espero. No es lo mismo que yo tome la decisión de hablar con una persona a que yo reaccione, por ejemplo, con enojo, con ira, o con un insulto, con un grito, con un portazo. No es lo mismo. No es lo mismo pausar, esperar, tomarme el tiempo, procesar esa situación, lo que me está generando a mí, lo que me está disparando, lo que me trae, y entonces actuar. No es lo mismo actuar que reaccionar. Son dos cosas distintas. La reacción es como impulsivo, algo sin pensar. Y la acción es algo pensado, más pausado, más reflexión.
donde yo estoy tratando de entender lo que sucede y estoy tratando de gestionar esa situación. Entonces, entre el hecho que sucede y nuestra respuesta, lo que vamos a hacer o dejar de hacer, existe un espacio. Si aprendemos a reconocer ese espacio, vamos a recuperar nuestra libertad de elegir cómo responder. Piénsense situaciones reactivas de personas, hay personas que son muy impulsivas, que esa pausa no la tienen, no tienen ese proceso de pausa. Es hecho, reacción. Es como si fuese una bomba de tiempo. Pero hay personas que tienen esa capacidad entrenada, porque esto se entrena, de poder pausar. Una pregunta clave para una situación que puede surgir conflicto es, antes de que yo reaccione, preguntarme, ¿lo que estoy pensando sobre esta situación concreta es un hecho o es mi interpretación, mi forma de verlo? A veces nos encontramos con alguien reactivo y la reacción nuestra es en cadena. Como el otro reaccionó mal, nosotros reaccionamos mal. Obvio. Y es un mal hábito. Sí, no, pero no debería ser así, porque nosotros somos los pensantes. Y si somos los adultos, con más razón. Si somos los adultos, con más razón, somos los que tenemos que tener el control de la situación. Pero somos reactivos. A mí me pasa cuando una persona reacciona mal conmigo o viene reaccionando mal, en una de esas a mí la gringa se me dispara y pongo límite cortito enseguida. Y no sé si es tan así, lo estoy repensando, que a lo mejor hay, porque después no me quedo bien. O sea, si yo me quedo bien y pasó y chau, y aguantátela, te puse el límite y a otra cosa, pero después adentro me queda esa inquietud de que pucha, no podría haber sido de otra manera, a lo mejor podría haber habido un camino mejor. Y bueno, y acá está, pero para verme a mí, cuando yo reacciono mal, ¿no? Cuando veo la reacción del otro, si el otro es agresivo o tiene una mala reacción, en algún momento a mí también se me contagia. Sí. Eso nada más. Jessy, ¿querés dar la diferencia entre hecho e interpretación? Porque para que se pueda entender más el tema. Sí, el hecho es algo objetivo. Por ejemplo, ahora estamos teniendo una clase. ¿Están todas de acuerdo? ¿Todas observan lo mismo? Sí, eso es un hecho concreto. Por ejemplo, una película. Vemos la misma película, Titanic, y Lía dice, no me gusta, es horrible. Gaby dice, uy, me encanta esa película, es mi película favorita. Es la misma película, pero a Gaby tiene su personalidad y sus gustos, le parece fantástica la película. Y a Lía, por sus intereses, sus gustos, su historia de vida, no le gustó. Entonces ahí está la interpretación. Es algo subjetivo. Depende exclusivamente de cada individuo. El lenguaje crea realidades. Esto es súper importante y lo vamos a profundizar en agosto. Las que tenemos fe, sabemos que la palabra tiene poder, que nuestros dichos tienen un poder espiritual detrás. Ahora, en el coaching también se habla de que el lenguaje no solo describe situaciones. Yo puedo describir, como nos enseñaban en la escuela, por ejemplo, un paisaje y decir, bueno, en este paisaje hay esta cantidad de árboles, hay un río, hay un sol, está nublado, se nota que hace calor porque hay personas que están con poca ropa. Puedo describir la situación, pero también puedo crear una realidad con el lenguaje. Entonces, el lenguaje crea realidades, significa que no solo describe situaciones, como dice acá, sino también las crea. Nosotros creamos realidades. Si yo a Lía le empiezo a decir cosas negativas, como decía recién, lo que ella va a hacer es sentir malestar, una herida, voy a causar algo negativo en ella.
quizás eso Ujú, genere que después, no sé, se sienta mal y no entre más a una clase virtual, por ejemplo. ujú. Entonces, las palabras que nosotros usamos impactan en nuestra propia realidad y en la realidad de nuestro entorno. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque lo que decimos puede ser algo beneficioso para el resto, incluso para nosotros, o puede ser algo que nos estanque, cierre posibilidades, nos separe de las personas que amamos. Fíjense que dice, las Mm, palabras que sostienen conflictos generan distancia y cierran posibilidades. Lía decía recién, si una persona me trata mal o me habla mal, entonces yo le pongo un límite. ¿Qué significa? Esa persona usó palabras que generó distancia. Ahora, ujú, si en esa persona hablar con Lía y le dijera cambiara el tono otras palabras, quizás tratara de ser un poco más comprensivo, esa conversiva, entonces construyendo un vínculo más fuerte. Esas palabras estarían traerían acuerdo, genera más confianza entre ellos, entre ella y la persona, y abre nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque hay dos partes, dos personas que están en armonía, porque están interesadas en que ese vínculo prospere, sea más profundo, se multiplique. ¿Se entiende la diferencia entre Sí, las palabras que generan sí, sí. conflicto y las que Yo construyen? quería, te comento algo. Una cosa es cuando se está generando un vínculo, otra cosa cuando el vínculo ya Sí, está establecido, y sí, y otra cosa es cuando los vínculos son prácticamente impuestos, porque hay veces que cuando uno nace en una familia, como hoy nos contaba Susana, soy la número 11. Ella no eligió ser la número 11, como yo no elegí ser la número 4 en una familia de 5. Yo siempre digo, mi familia ya estaba funcionando cuando yo nací y de repente, páfate, llegué yo y después llegó mi hermano más chico. Entonces, esos vínculos son vínculos de sangre, son vínculos de afecto, son vínculos de crianza, son vínculos familiares. Esos vínculos para nosotros tienen una importancia y no vamos a desvincularnos, porque puede ser que sean vínculos conflictivos, como puede ser que sean vínculos sanos o vínculos que van evolucionando y van madurando, pero el vínculo siempre va a estar, porque sí, son no, pero se puede, indivisibles. En Lía, cambio, hay otros vínculos que son vínculos que se dan por amistad, por afinidad, claro. Hay por, vínculos por que nosotros elegimos y hay vínculos que heredamos. Pero claro, esto de poder, lo que estamos viendo ahora, o sea, más allá de que hay diferencias, obviamente, del tipo de vínculos, es más difícil quizás eh, con algunos vínculos que con otros, poder gestionar las cosas, pero son herramientas que se pueden utilizar para ambos, ya sea claro, para personas claro. nuevas o para personas que ya son de nuestra familia. Fíjense esta Ceci, diapositiva que dice que, ¿podría decirte sí, algo? Que sí, hace poco, estos son tiempos especiales, ¿no? Va, todos los tiempos tienen lo suyo, pero estos tiempos sí. son, para mí, desde el lado del amor, son muy particulares, donde nada, como que eh, son tiempos de mucha frialdad. No en todos Ah, sí. lados, pero sí. Bueno, Ahora lo que vamos a ver es 4 estilos de comunicación. Y ustedes piénsense, en esto que estamos hablando, piénsense ustedes con otros, porque van a tener estos 4 estilos en diferentes situaciones. Porque como somos humanas, a veces, como decía Lía, se nos va a saltar la parte más agresiva, más pasivo-agresiva, más pasiva, más asertiva. La idea es que podamos construir herramientas para ser más asertivas que agresivas, para ser más asertivas que pasivas. Eh, a ver, esperen que ahí se suma Gabriela.
Bueno, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos estilos de comunicación? Los años Eh, de vida, porque cuando nos venimos grandes, no sabés qué bien nos salen las palabras, qué bien dicha y qué resultado da. Pero hay un proceso para eso. Bien, conozco personas que no son para nada asertivas, que son Aunque muy tenga 70 agresivas años. y son personas grandes. Y también hay personas que son pasivo-agresivas. Ahora vamos a la diferencia. Pasiva es la persona que se calla lo que piensa. Hoy decía, creo que fue Gaby, dijo, me voy a callar y no voy a decir que esto me molesta. Para evitar el conflicto. No quiero tener conflicto. No quiero decirle a la persona, como decía Gaby recién, que le presté plata y que va pasando el tiempo y todavía no me la devuelve. No quiero generar conflicto con esa persona, entonces no le digo nada. Me callo, solamente pienso. Yo me hago un diálogo en la cabeza, como que a la persona le importa, no le importa, que se olvidó, que no se olvidó. Yo me hago toda la película, pero la persona ni enterado, ni enterada. La persona pasiva es entonces la que se calla. Lo que piensa, lo que siente, lo que le sucede internamente. Para evitar el conflicto. Muchas veces va a decir que sí, aunque quiere decir que no, para evitar el conflicto. ¿Se entiende? Esa es la persona pasiva. Después está la persona agresiva. La persona agresiva es la que impone. Piénsense ustedes en situaciones, quizás antes, mucho antes, como decía Elía, tenían esa forma y ahora son más tranquilos. O conocen personas que sean así, que imponen, que acusan, que levantan la voz, que siempre quieren ganar la discusión. Esas personas que quiere a toda costa tener razón. Y te discute, y te discute, y te discute, y te discute, y no para. Hay personas así, muchas, como decía Gaby recién. Gaby está silenciada, estás hablando, pero no te estamos escuchando. Está rezongando, me parece. Estela no es así. ¿Qué no es así? Prende el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes para todas. Estaba cocinando recién. No, me causó la descripción que Sí. estabas dando. ¿Cuál? No cuentes cómo soy, no cuentes, queda mal, me haces quedar mal ante la gente. Una no madura con la edad nada más, madura con el tiempo, con los procesos, aprende a callar, aprende a hacer silencio. Pero bueno, También todos se enferman. va No, con el yo quería tiempo. decir que a veces también en las relaciones puede haber que uno de los dos pueda ser autoritario, o los dos autoritarios y te matás, o autoritarios, o pasivo y te lleva al otro, en los vínculos, padre, hijo, hermanos. Entonces, nada, es un tema muy interesante que estás tratando. No tenemos por qué dar por sentado que porque somos familiares de sangre va a haber vínculo, que un hermano se va a interesar o nosotros nos vamos a interesar por ese hermano. No dar por sentado, ni relaciones de toda una vida, ni porque sea de sangre. Porque los Ahora vínculos, lo vamos. porque los Sí. vínculos son desde el querer dos personas, Sí, no porque haya sangre. claro. Antes, cuando éramos más chicos, generalmente cuando somos niños, los vínculos como que en medio nos obligan. Los padres nos obligan a saludar a los parientes, a estar con determinadas personas que capaz que no queremos. Incluso a compartir con nuestros propios hermanos en nuestros Obvio. espacios. Pero cuando ya vamos creciendo, tenemos la capacidad de decisión, que creo que es lo importante en este espacio que hablamos de los vínculos, es que todos, cada una de nosotras tenemos la capacidad de decidir con quién nos vamos a vincular, de qué manera nos vamos a vincular, y cómo vamos a construir nuestras relaciones, que tiene que ver un poco esto. Por eso es ser protagonista. Ser protagonista sería, yo tomo decisiones en cuanto a mis vínculos.
Entonces, la idea es que podamos vernos nosotras mismas y a otras personas en estos estilos de comunicación. Son estilos de comunicación. La persona pasivo-agresiva es la persona que no dice las cosas directamente, no te las dice. Por ejemplo, Lía, la verdad que lo que me dijiste el otro día me cayó mal. No te lo digo. Indirectamente voy a usar ironías, voy a hacer silencios, voy a tirar indirectas, como para que vos te des cuenta que algo me enojó y me preguntes. No sé si conocen a gente así. Esa persona que te tira, te quiere demostrar que está enojada, pero en vez de decirte que está enojada y por qué razón está enojada, te tira como ahí, vos tenés que estar adivinando a ver qué le pasa, por qué no te saluda, por qué no te habla, por qué no te responde, o por qué cambió su actitud. Son personas que se comunican de esa manera, pasivo-agresiva. Los silencios es lo peor que hay, porque el no saber lo que le pasa al otro es algo difícil también. Tuve a mi esposo que era una persona muy callada. Con el tiempo, gracias a Dios, fue cambiando y bueno, pudimos juntos poder congeniar, poder decidir, poder tomar iniciativas en un montón de cosas, pero bueno, es conflictivo el ser así, ¿no? Muy callado y en lugar de decir las cosas, guardarlas, porque también cuando las guardamos, eso también nos hace mal, no solamente al otro, sino a mí misma me hace mal. Tal cual. Asertiva es la persona que expresa lo que piensa y lo que siente, pero desde el respeto. Es una persona que dice, bueno, esto me enoja, esto me hace mal, esto me angustia. Primeramente, la persona asertiva tiene que comprender lo que le pasa. Porque si yo no sé lo que me pasa, ¿cómo le voy a decir al otro lo que me pasa? No sé si a alguna vez le pasó, pero a veces uno se siente mal y no sabe ni por qué. Y el otro que está conviviendo con nosotros, que nos ve, se piensa que tiene que ver quizás con esa persona y nada que ver. Es un malestar propio, interno nuestro. Entonces, ser asertivo es expresar nuestros pensamientos y lo que sentimos a esas personas que tenemos cerca, pero con respeto, no con la imposición, no desde el enojo, no con ironía, sino desde el respeto, entendiendo que el otro es un ser humano que también toma decisiones, que también tiene emociones, que también tiene sus ideas, y que es un sujeto de derecho y con obligaciones. La persona asertiva es una persona que pone límites, como decía hoy Lía, pero sin atacar. No es poner límites desde el enojo, no hay que tratar, a veces llegamos a ese lugar porque la persona pasa tanto los límites que uno ya lo hace desde el enojo. Pero sí se puede, para las personas que tenemos cerca, es importante que podamos poner esos límites sin atacar. Más que nada, los vínculos que más nos importan, que son los que amamos. Hay vínculos que son más de cordialidad, más esporádicos, más como de una vez. No vas a volver a ver una persona quizás que te cruzás en un negocio, vas a ser cordial, pero no la vas a ver más a esa persona. En cambio, vos con las personas que convivís, con tu familia, con personas del trabajo, con personas que estás habituada a tratar todos los días, es importante que podamos marcar esa diferencia de tratar de crecer en ese aspecto de la comunicación. Y escuchar, pero sin dejar de ser yo. No sé si les pasó que hay personas que quieren imponer su idea, su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Y no entiende
que uno tiene otra forma. No es que esté mal la forma del otro, ni que mi forma esté mal, sino que somos distintos, distintas formas. Entonces, respetar el pensamiento del otro, respetar y que el otro respete mi pensamiento, pero sin llegar al choque. Siempre estamos hablando de cuando no sea algo dañino para alguna de las partes. Estamos hablando de cosas normales. Avanzo a la otra, no sé si quieren decir algo, Estela y Lía. Sí, yo quería comentarte que en cuanto a los vínculos, hoy hablábamos de los vínculos que son heredados, que ya estamos vinculados, ¿sí? Tienen un valor para nosotros, sea que sean buenos o que no sean buenos. El efecto que va a causar en nosotros, tener ese vínculo, mejorarlo o superar los conflictos, en nuestra psiquis y en nuestras emociones va a generar algo. Algo a veces que a veces va a ser bueno, otras veces va a ser muy difícil de sobrellevar, como contaba Gabriela, que de repente un hermano te haga un planteo y te diga, bueno, entonces eso, mal o bien, no es lo mismo a cualquier otro tipo de vínculo. Eso por un lado. Por otro lado, también está bien la forma de poder generar, cultivar vínculos nuevos, porque somos seres sociales, porque si no nos quedamos encerrados con la familia, los nietos, la nuera, hasta ahí, y el yerno y los cuñados hasta ahí, y el vínculo es muy chiquito y en algunos lados se va perdiendo y es superficial. Y no está bueno, porque está bueno que los vínculos sean sanos, que crezcan, que podamos relacionarnos, que podamos tener vínculos de distintos niveles, por supuesto, ¿no? Pero que siempre pueda haber que el vínculo más cercano o menos cercano, pero que siempre sea sano. Sí, Y eso es todo un trabajo que mucho depende, en este caso depende de nosotros. exactamente, Depende exactamente. de Por eso, nosotros. protagonistas. La idea es que nosotras seamos protagonistas a la hora de construir nuestros vínculos, que podamos decidir, pero desde la conciencia, desde nuestros valores, desde nuestra historia de vida, hacia dónde queremos ir. Estelita, ¿qué querías decir? Bueno, ahí me quedó un montón de cosas, pero con respecto a los vínculos, me parece que somos también seres humanos que estamos acostumbrados a lo que la sociedad impone, familia, papá, mamá, hermanos. No, no siempre es así. Y a veces la familia también termina siendo tóxica y nos hace mal. Y porque sea familia no nos vamos a quedar. También tenemos que saber alejarnos y me parece que eso es un buen límite también. El decir, esto no me hace bien a mi vida, no lo quiero más. Y elijo desde otro lugar. No porque sean familia tenemos que permitir cosas, no porque lleven nuestra sangre, sea quien sea, tenemos que permitir cosas. Entonces los vínculos también tienen que ser sanos. Si no nos rodeamos de vínculos sanos, tampoco nos sirve. Por lo menos es lo que yo opino y es mi forma de vivir la vida, haberlo aprendido desde esa manera. A veces no llevan nuestra sangre y los sentimos más que una familia. Y son los que nos levantan y los que nos dan una mano y los que nos preguntan cómo están. Entonces, aprender a separar eso también es importante. Y desde el lado que decía el tema de que diste el ejemplo de los hijos, también aprendemos a cómo manejarnos. Como madre, como abuela, como tía, vas aprendiendo el día a día y la vida también te lo va enseñando, igual qué tipo de persona querés ser. Y ahí creo que va la frase de qué tipo de protagonista queremos ser en nuestra área o en nuestra vida o en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Fíjense que la amistad, como decía Lía, es algo que elegimos. Son personas que nosotras nos encontramos en la vida que se convierten, como dice un pasaje bíblico, en muchas veces más que un hermano. A veces, en los tiempos de dificultad, hay personas que son amistades que nosotros creamos un lazo tan fuerte que se convierten como nuestros hermanos de la vida. No son de sangre, no llevan nuestra misma sangre,
pero comparten con nosotros un amor, como dice acá, un afecto, una relación donde somos mutuamente recíprocos. La amistad no es, dice la cáscara superficial, es compartir lo interno, lo íntimo, mi corazón, lo que no se ve a simple vista. Con alguien del trabajo voy a tener una relación más superficial. Esto que decía, creo que fue Lía, que hablaba de los niveles. Las personas que vemos en la calle no van a ser toda nuestra vida, ni nuestros dolores, ni nuestros traumas. Las personas que nosotros elegimos como amistad van a conocer nuestra parte débil, nuestra parte sensible, nuestros dolores, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Y bueno, la idea es que podamos elegir amistades que nos ayuden y que nosotros podamos ayudar. Y cuando hablo de ayuda, hablo de ser recíprocos y de sentir ese afecto mutuo, ese amor mutuo, esa comprensión, ese me importa lo que le pasa al otro y yo sé que a esa persona le importa lo que a mí me pasa. Hay un autor que dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Entonces, en el ejercicio, en el cuaderno que tienen, van a tener que escribir 5 nombres de personas con las que se relacionan ustedes todos los días, para que puedan identificar aspectos de esas personas. Porque si yo estoy con 5 personas que tienen defectos de carácter o valores contradictorios a los míos, como decía Estela por ahí con los familiares, me va a pasar que en alguna manera yo me voy a contagiar, como decía Lía también. Si la otra persona que tengo al lado, con la que convivo, es agresiva, yo soy paciente, 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 y en un punto me voy a volver agresiva, porque me voy a cansar de soportar la agresividad del otro. Entonces, fíjense que es importante por eso ver con quiénes nos vinculamos. Por eso es importante ser intencionales. El espejo de nuestros vínculos. La amistad auténtica tiene que ver con esto que decían recién, reciprocidad, hay un equilibrio entre dar y recibir, las dos personas o las personas compartimos este equilibrio y hay una confianza, podemos sacarnos esa coraza, mostrar nuestra peor versión. Cuando digo peor versión, digo la parte más vulnerable, la parte más débil de nosotros, donde somos tal cual, no hay máscaras. Bueno, Susana, que estuviste muchos años con tu esposo, obviamente que tu esposo te conocía y vos lo conocías de una manera que nadie más externo se podía conocer. Eso se construye en un vínculo también de matrimonio o donde hay esa intimidad continua. Bueno, amistad auténtica también tiene que ver con el respeto, esto que hablábamos, aceptar las elecciones sin juicios, sin críticas. Y después, estos vínculos tóxicos que decían recién, que son poco sanos, hay una persona o del otro lado alguien que recibe y recibe, pero no da nada. Nosotros damos, pero la otra persona no nos brinda nada. Hay inseguridad, la persona señala nuestros defectos, nos humillan, incluso pueden ser agresivos, violentos de alguna manera, irónicos, hirientes, y generan culpa. Nos hacen sentir responsables de todo lo que sucede. Eso es para que piensen sus vínculos, cuáles son vínculos más saludables y cuáles no, que tienen este tiempo. El ciclo natural de los vínculos. Sí. Algo chiquitito. Puede ser que no sea tan tajante de un lado o del otro, que haya una mezcla entre las dos. Claro, depende de cada persona. Que alguna persona sea de una manera, pero tenga un poco de la otra y uno tenga que ir viendo en qué circunstancias
bien determinadas, uno puede ser de una manera, bueno, yo con fulano puedo ser de esta manera, pero en este y en el otro aspecto, y en los otros aspectos sé que no puedo contar, sé que no es confiable, no le puedo contar algo muy íntimo, sobre todo si es algún tema que también involucra a otras personas. O sea, hay que tener un filtro para esto, porque Sí, las personas no son o de una, o las relaciones no son o de sí, una manera o de otra manera. Siempre sí. hay una ambigüedad. Sí, sí, hay grises, digamos, matices de diferentes intensidades. Sí, Pero sí. bueno, el desafío de ser protagonistas es que podamos evaluar. Eh, a veces estamos con personas simplemente por inercia. Quizás no es el caso de las que estamos hoy acá en el grupo, en esta clase, pero hay muchas personas que se juntan con otras por inercia, porque es automático, porque bueno, tengo a esta persona al lado y tengo este grupo de compañeros, de compañeras y me junto con ellos y bueno, aunque no esté de acuerdo, aunque no me sumen, bueno, estoy, antes que estar sola, me elijo, me rodeo de esta gente, es lo que hay. El grupete, el famoso grupete, que es para salir a ver una peli o para salir a comer algo, pero de ahí a tener un vínculo estable, sé que puedo contar para una determinada Claro, situación, ahí el vínculo profundo hay que pasarlo por filtro a veces, porque a veces de tal 5 cual. personas que forman tu grupo, por ahí hay un vacío. Tal cual. Bueno, la idea es que lo pensemos, que veamos quiénes están a nuestro alrededor, para que podamos ir siendo intencionales. El ciclo natural de los vínculos habla de que hay relaciones, como decía Gaby, como decía Lira recién, que no duran para siempre por circunstancias. A veces las amistades u otros vínculos de compañeros, compañeras, personas que nos encontramos incluso en las iglesias, eh, pasan un tiempo en nuestra vida y después pasamos a otra etapa, a otro espacio, a otro lugar y ahí encontramos nuevos vínculos, nuevas personas que son parte de nuestro círculo, de nuestra cotidianeidad, de nuestra amistad. Buenas noches. Es aprender a soltar esos vínculos que ya no son parte de nuestro presente con gratitud, que podamos ser agradecidas con esas personas que fueron parte de nuestra vida, de nuestra historia, que fueron significativas, pero que hoy por distintas circunstancias, no tiene que ser algo malo, necesariamente ya no están. Esa es la idea, de entender que a veces hay personas que van a dejar de ser parte y vamos a tener nuevas personas para compartir. No es algo negativo necesariamente, sino es parte de la vida misma. Porque vínculos es de dos que quieren construir. Exactamente. Y, Estamos y en la bueno, adultez y ahí está. Esa es la decisión de reciprocidad, donde ambos queremos construir juntos. Y se da pero para como que todos. era un poco el dolor, pero en mí es como que digo, tanto amor y la persona recibió mi abrazo. Y me di, Claro, pues, pero el no ver, estar en el celular y ver los estados y no haber encontrado esa misma disposición a conectar, wow, a mí me ha generado dolor, me ha generado como impacto. bueno, qué Entonces, bueno que lo puedas identificar como es qué es lo que te sucedió. claro, Bueno, son situaciones que no van a ocurrir, que uno en la madurez tiene que comprender esto, que si hay reciprocidad y deseo de construir. Eh, y si no, la, vos decías agradecer por lo que agradecer fue por el tiempo que fue y soltar y soltar. para tener paz y entender que aparecen nuevos vínculos, que esto es un poco parte de la vida. Exactamente. A veces es necesario que esas personas ya no sean parte para que podamos construir nuestro presente con otras personas. No es algo necesariamente que hubo una pelea. A veces uno dice, uy, me peleé con tal persona y no le hablo más. No, a veces no hay pelea de por medio.
Simplemente se distanciaron las personas, las circunstancias. Y después cada uno tiene su historia de vida, su propósito de vida, y esa situación hace que las personas inevitablemente se separen. Pero no es algo negativo, es algo natural de la vida. Claro, pero a veces tiene que ver con elecciones, porque, a ver, no siempre son las circunstancias, porque a veces compañeros de trabajo donde hay un vínculo y las personas quieren seguir construyendo ese vínculo, hay gente que lo ha podido hacer, pero de los dos lados tiene que haber ganas. Tal cual. Y capaz Tiene que comen ser de los dos juntos, lados. se llaman por teléfono, porque yo he visto a mis hermanos mayores que después de jubilarse seguía el vínculo, pero porque Tal quieren cual. las personas. Lo que no se puede es Exacto. obligar al otro que quiera. Exacto, exacto, exacto. Bueno, vamos a ver 8 decisiones importantes, conscientes para construir vínculos sanos. 1, elegir el respeto. Esto que hablábamos hoy de ser asertivas. Reconocer que la otra persona que tengo enfrente o al lado es una persona con valor, igual que yo, que importan sus opiniones, sus tiempos, y que no vamos a ganar nada a los gritos. 2, es hablar con sinceridad, desde la verdad, acompañada desde el amor. Si yo no quiero un vínculo, por ejemplo, como decía Gaby, con alguien, decirle amablemente, mira, sos importante en mi vida o fuiste importante, pero en esta etapa de mi vida considero que por las circunstancias no vamos a poder seguir vinculándonos. Por ejemplo, hablar con sinceridad. 3, generosidad en los gestos. La reciprocidad sana se alimenta de pequeños actos diarios. Generosidad puede ser diferentes cosas, acordarse de algo importante para la otra persona, no sé, tenerla en cuenta. De diferentes maneras uno puede ser generoso. 4, escuchar para comprender. Silenciar la necesidad de responder inmediatamente para entender el mundo del otro. Si yo solamente hablo y no escucho, entonces no sé lo que el otro siente, lo que el otro lo piensa, lo que el otro quiere. Hay personas que son más, como decía hoy Susana, más habladoras y expresan mucho su mundo emocional, sus deseos, sus intereses. Y hay otras personas que son tan calladas que no expresan lo que quieren, lo que sienten. Entonces, si esa persona habla, nosotros podemos comprender lo que le sucede, lo que quiere, lo que le gusta, lo que anhela. Escuchar entonces para comprender al otro. 5, dar prioridad. El tiempo de calidad, esto que hablaban hoy, demuestra quiénes son realmente importantes en nuestra vida. Con las personas que yo paso más tiempo, significa que son las personas más importantes de mi vida. ¿Por qué es importante que lo tengamos en cuenta esto de la prioridad? Es que si yo no soy intencional en mi tiempo, puedo decir que amo y que me importan algunas personas, pero no paso tiempo con ellas. O sea, se puede dar una incoherencia. Entonces la otra persona va a entender que para mí no es importante, porque no le estoy dando tiempo de calidad. Por eso, para construir vínculos sanos, que las personas que amamos realmente se sientan amadas, es darle prioridad de nuestro tiempo, no que dejarlos para lo último. 6, soltar lo que daña. El orgullo, la envidia, la comparación constante desgastan. Es importante decidir que no queremos estas cosas en nuestra vida. Hay personas que lamentablemente tienen que trabajar en el orgullo, en los celos, en la envidia, en la comparación, porque eso hace que las demás personas se alejen. Inevitablemente se van a alejar porque es desgastante estar con una persona orgullosa, que siempre quiere tener la razón, que nunca pide perdón, que nunca reconoce que se equivoca, que tiene envidia de nuestros logros, que se compara todo el tiempo con nosotros, que se genera una competencia. Entonces, por eso hay que trabajar en el carácter. 7, respetar los espacios. Encontrar el equilibrio entre la cercanía y la libertad. No necesitamos controlar para sentirnos valiosas. Hay personas que son muy demandantes y que quieren acaparar toda nuestra atención, todo nuestro tiempo. Entonces, en eso, para construir un vínculo saludable, sano, yo tengo que tener un equilibrio entre estar cerca
pero tener libertad. Libertad de decidir cuándo compartir con esa persona y cuándo no. Que no sea una imposición, como decíamos hoy. 8, cuidar los detalles. Las relaciones no se rompen de un día para el otro, como decía recién Gaby, se enfrían por pequeñas ausencias. Un mensaje o un abrazo importa. El camino del protagonista. La persona protagonista asume su parte de responsabilidad, que es lo que quiero animarlas a ustedes con esta clase. Toma el dolor o la crisis, aprende de ella, establece límites y elige caminar por encima de las circunstancias. Y la persona víctima se queda atascada en lo que la persona o lo que el otro hizo. Se queja, no acciona, camina por debajo de las circunstancias. El cambio nace cuando asumimos la responsabilidad de nuestra forma de vincularnos. La idea era hacer unos ejercicios, pero como ya es muy tarde, los ejercicios se los voy a pasar. Es un cuadernillo que es este que está acá. Van a tener preguntas para poder trabajar. Y esta sería la declaración para finalizar. Dice, mi declaración de compromiso. Reconozco que todo lo que he vivido hasta hoy tuvo sus aspectos positivos y sus enseñanzas. Pero hoy, 29 de julio, elijo no ser víctima de mis circunstancias. Me comprometo a escuchar más y reaccionar menos, a cuidar mis palabras, a poner límites sanos cuando sea necesario y a cultivar relaciones donde la reciprocidad y el amor sean la base. Hoy decido ser la protagonista de mi propia historia. El futuro, nuestro futuro empieza hoy. ¿Sí? Gracias por este tiempo, por quedarse. Anotate en el próximo evento online de agosto. Conversaciones que transforman. Lunes 31 de agosto de 5:30 de la tarde a 6:45 de la tarde horas Argentina.